El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es la gracia de Dios. Hemos visto en los últimos tiempos cómo se ha comenzado a discutir si las instrucciones de Dios son excluyentes de la gracia de Dios o si la gracia de Dios es excluyente de las instrucciones de Dios. Por eso hemos decidido abordar este tema. Probablemente hagamos varios estudios al respecto. Este es el primero. Entonces vamos a ver como lectura central, vamos a utilizar el texto de Romanos, capítulo 5, versículo 15, que dice así: pero el don no fue como la transgresión. Acá está hablando de un regalo, está hablando de un don. Y dice que este don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hemos leído desde el versículo 15 hasta el versículo 21, y yo invito a todos ustedes que sigan con la Biblia abierta unos minutos más en este pasaje de la versión Reina Valera de 1960, porque vamos a considerar como introducción algunos aspectos que surgen de este pasaje bíblico. En primer lugar, vemos en el versículo 15 que por la transgresión de Adán entró la muerte, pero por la gracia de Jesucristo abundaron la gracia y el don de justificación de Dios. Acá vemos que el don a que hace referencia el pasaje es la justificación para vida. En definitiva, es el regalo de la vida eterna. Es la justificación para vida. Vemos en el versículo 16 que un solo pecado trae el juicio de Dios para la condenación, pero lo que trajo la gracia para justificarnos no fue un solo pecado, sino los muchos pecados que nosotros cometimos. Es muy interesante este versículo 16, porque un solo pecado de Adán trajo el juicio para condenación. Pero nosotros en realidad no hemos cometido un solo pecado. Somos pecadores, hemos cometido muchos pecados. Así que esos muchos pecados que nosotros hemos cometido es lo que trajo la gracia de Dios, porque no había manera de que fuéramos justificados, sino solamente la gracia de Dios que previó el medio para la justificación. Seguimos, el versículo 17. Vamos a ir uno por uno. El versículo 17. La gracia de Dios, dice el versículo 17, se manifiesta a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que nosotros reinemos en vida, si es que recibimos esa abundante gracia
y el regalo de la justificación por la justicia de Cristo. Vemos que Cristo es justo, por la justicia de Cristo, nosotros hemos sido justificados. No nos servía un ser humano falible como nosotros, no nos servía un ser humano pecador como nosotros. Por eso el Cordero en el Antiguo Testamento, el Cordero de la expiación, el macho cabrío de la expiación, tenía que ser sin defecto, sin ninguna cosa reprochable, sin ninguna mancha. Eso lo vemos en la fiesta, en el Día del Perdón, en el Día de la Expiación, en Yom Kippur, y también lo vemos en Pesaj, en lo que sería Pascua. En Pascua el cordero tenía que ser macho de un año sin defecto. Y este es el mismo caso. Y 4 días. El día 10 lo apartarán y el día 14 lo inmolará toda la congregación. Había 4 días donde se vigilaba, se veía, se revisaba que ese cordero fuera sin defecto. Entonces, la gracia vino por la justicia, por la perfección de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 18 dice que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres y por la justicia de Jesucristo vino la justificación de vida. En el versículo 19, pero acá en el versículo 19 tenemos que hacer un paréntesis, porque aparece una palabra que para nosotros es clave en este estudio, que es la palabra obediencia. Tenemos que analizar este tema de la obediencia, ya que por la desobediencia de Adán fuimos todos hechos pecadores, pero por la obediencia de Cristo muchos serán justificados. Es interesante el todos y el muchos. Por la desobediencia de Adán fuimos hechos todos pecadores, no hay excepción. Pero por la obediencia de Cristo, muchos, no todos. Mas a todos los que le recibieron, dice la Escritura. Es necesario hacer algo para recibir esa gracia de Dios que nos trae por medio de la fe la justificación para salvación, para vida eterna. El versículo 20 dice, porque la ley se introdujo para que la transgresión quede evidenciada. Para eso Dios usó esta vara de medida, este metro, este patrón para poder confrontar nuestro pecado y dejarlo en evidencia. Y pudiera manifestarse sobreabundantemente la gracia de Dios. Porque si no teníamos idea de la magnitud del pecado, de la magnitud de la gravedad de lo que significaba el pecado al separarnos de Dios, tampoco tendríamos una magnitud de lo que es la gracia de Dios. Por eso habla de que se introduce la ley y la ley nos muestra tan pecadores, tan tremendamente pecadores como realmente somos. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios tenga el valor, tenga el tamaño, tenga el significado que realmente tiene, para que la gracia de Dios sobreabunde, para que se manifieste sobreabundantemente la gracia de Dios. Versículo 21, encontramos que el pecado reina para muerte, pero la gracia reina para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo. Si el pecado reina para muerte, luego de recibir la gracia que nos justifica mediante la fe en Jesucristo, no podemos seguir pecando. Lo repito, si el pecado es lo que reinó para muerte, luego de recibir la gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, que nos justifica y nos da vida eterna, no podemos seguir haciendo aquello que nos apartó de Dios. No podemos seguir en el pecado, no podemos seguir en desobediencia. Algo debe cambiar en nuestra vida. La gracia de Dios en realidad es la esencia misma del carácter de Dios, que se manifiesta permanente y abundantemente en sus actos de piedad, en sus actos de misericordia,
en su generosidad, en su compasión. Es propio de Él, es el Dios de la gracia. La gracia, aparte para nosotros, es algo que Él nos da, es algo que es propio de Él y que nos brinda como regalo a nosotros. Es una dádiva. Es la dádiva de su misericordia clemente e inmerecida. En las Sagradas Escrituras vemos todo el tiempo que Dios es misericordioso y lleno de gracia. Y la misericordia es una manifestación de su gracia. Vemos, por ejemplo, en Éxodo 34, 6 y 7, que dice: pasando Jehová delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es interesante que en el mismo versículo 7, téngalo ahí en su Biblia, la Escritura, el Espíritu Santo inspirando la Escritura, está mostrando que Dios es un Dios misericordioso que guarda misericordia a millares, que es un Dios que perdona a causa de su misericordia la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El malvado es el inicuo, el malvado es el que está en el pecado y continúa en el pecado. Es el inicuo, el que quiere seguir en el pecado, el que sigue, el que no cambia, el que permanece, el que su naturaleza es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza malvada, que no cambia, que no se regenera, que no se transforma, que no produce un arrepentimiento y un retorno al Padre, que no hay teshuvá, que no hay retorno al Padre, sigue siendo malvado, sigue siendo inicuo. Entonces, de ningún modo Dios tendrá por inocente al malvado. A pesar de que es un Dios misericordioso, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado, al que se empeña en persistir en el pecado, en ese caso Dios no lo va a tener por inocente y va a castigar el pecado en él, en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Salmo 145 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Vemos en relación con la gracia en 1 Pedro capítulo 5, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo lo menciona el apóstol Pedro a Yahweh nuestro Dios? Lo menciona como el Dios de toda gracia. Ese es nuestro Dios, el Dios de toda gracia. Para continuar vamos a analizar un poquito quién necesita de la gracia de Dios. ¿Quién necesita de la gracia de Dios? Todos los seres humanos, algunos seres humanos, ningún ser humano. ¿Quién necesita de la gracia de Dios? Lo primero que debemos entender es cuál es la definición de Dios del pecado. La Biblia define claramente que pecado es desobediencia a la Torá. La Biblia define que pecado es desobediencia a la ley de Dios, a la instrucción de Dios. ¿Por qué decimos Torá? Decimos Torá porque Torá significa instrucción de Dios. La instrucción de Dios incluye sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Traducir Torá como ley solamente no es una buena traducción, porque Torá significa instrucción. Y la instrucción de Dios no solamente incluye leyes, mandamientos, instrucciones, sus estatutos, sus ordenanzas. Y eso lo vemos en 1 Juan capítulo 3, dice Juan 3.4, que 1 Juan 3.4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a poner Torá en lugar de ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Vamos a poner la instrucción. Todo aquel que comete pecado infringe también la instrucción de Dios, pues el pecado es infracción a la instrucción de Dios. La desobediencia a la instrucción de Dios es lo que la Escritura define como pecado. Ante esta claridad absoluta de la palabra de Dios, no queda otra alternativa que reconocer que todos los seres humanos, sin excepción, somos pecadores. Y hay textos muy impactantes en esta dirección. Por ejemplo, en Eclesiastés 7 vemos, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Primera Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y nuevamente Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos 4 pasajes que hemos leído no nos dejan ninguna duda de que todos estamos incluidos entre los pecadores. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado y nos hemos separado de Dios, estamos destituidos de su gloria. Por lo tanto, todos estamos en necesidad. La única alternativa que tenemos es la gracia de Dios. El hecho de que seamos pecadores nos hace que estemos muertos. Dice la Escritura que nosotros estamos muertos. Como pecadores hemos muerto, estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y muertos en nuestros pecados. Leemos en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La gracia de Dios hacia los pecadores se ve en el hecho de que Él mismo, Dios mismo, por iniciativa propia, proveyó el medio para la expiación de todos nuestros pecados. Su plan, perfecto plan, fue proveer Él mismo la víctima inocente que voluntariamente se ofreciera como nuestro sustituto para pagar toda la pena por nuestro pecado. El plan es de Dios, es unilateral, no es bilateral, es unilateral. Dios mismo, por el designio de su propia voluntad, Él mismo proveyó la víctima inocente que ocupara nuestro lugar en el pago de la pena que correspondía a nuestro pecado. Por eso Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar por el pecado del pecador. Alguien lo tiene que pagar. Dios no tendrá por inocente al malvado. Alguien tiene que pagar el pecado que hemos cometido. Entonces, Dios provee la víctima, provee el sustituto. Entonces, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su vida. ¿Qué es lo que representa la vida de todo ser vivo? La sangre. La Escritura dice que en la sangre está la vida. Por lo tanto, una vida reemplazada por otra significa que Jesús tuvo que entregar su vida en nuestro lugar, derramando su sangre, porque en la sangre está la vida. Eso es lo que hizo posible de que Dios nos diera el regalo de su gracia. Por lo tanto, la gracia de Dios se recibe a través de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otro
inocente, perfecto y puro, que haya dado su vida para para pagar el precio en nuestro lugar, que haya puesto su vida en lugar de la nuestra. Y si no la recibiésemos, si no recibiéramos esa gracia a través de Cristo, perderíamos la oportunidad de tener vida eterna. Dice 1 Juan, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene la vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Lo repito, para salvar el error. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La gracia de Dios se revela al proporcionar una expiación. Por eso hablaba del macho cabrío expiatorio, que fue sacrificado en el altar de bronce. Se tomó su sangre y se llevó a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, para salpicar sobre el propiciatorio 7 veces y ganar así la expiación de nuestros pecados. Jesús, como sumo sacerdote, entró al cielo mismo, a la misma presencia de Dios, y presentó su propia sangre como macho cabrío expiatorio para expiar todos nuestros pecados. Entonces, es muy importante esto, porque la ley de Dios no se anula. El perdón de Dios hacia nosotros no anula su perfecta ley, su perfecta Torá. No la anula. No anula el decreto, no anula la ley. Lo que anula es la sentencia. La ley nunca queda anulada. La Torá de Dios sigue vigente hasta el día de hoy y pasará el cielo y la tierra, y ni una tilde ni una jota pasará de la Torá de Dios. Nunca Dios va a anular su Torá, su instrucción, sus leyes, sus decretos, sus instrucciones, sus estatutos, sus ordenanzas. Pero esa ley sirvió para dejarnos en evidencia y establecer un decreto condenatorio, una sentencia judicial, un decreto condenatorio sobre nosotros. Y al estar ese decreto condenatorio, confrontándonos con la ley de Dios, Jesús no vino a anular la legislación, Jesús vino a anular el decreto condenatorio, ocupando nuestro lugar y derramando su sangre, Él en lugar nuestro, derramando su vida, Él en lugar nuestro, para expiar todos nuestros pecados, para que ese decreto, esa sentencia condenatoria fuera anulada y podamos realmente volver a comenzar a vivir conforme a la instrucción de Dios. La instrucción de Dios dejó en evidencia cuán pecadores éramos, y la justicia de Dios como juez dictó una sentencia por ser pecadores, una sentencia de muerte. Jesús pagó la sentencia de muerte y nos habilitó para que volvamos a estar en armonía con la instrucción de Dios, con la ley de Dios. Es muy interesante esto. Podemos leer en Juan capítulo 3, podemos leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, quede anulado a esta sentencia, mas tenga vida eterna. Porque dice la Escritura, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya estábamos condenados. ¿Entienden? Ya estábamos condenados, ya estaba la sentencia dictada, el decreto dictado, el decreto de muerte sobre nuestra vida. Jesús no vino a dictar sentencia, a dictar un decreto de muerte. Ya estaba. Por eso la Escritura, en Juan 3, 17, dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, no vino para condenarlo, porque ya estaba condenado, sino para quitar la sentencia. Por haber un sustituto que ocupe el lugar del pecador en el pago de la pena, Yahweh, nuestro Dios, el Dios eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, puede perdonar con justicia
perdona con justicia el pecado sin tener en consideración el mérito o el demérito del pecador. Ya no depende del pecador. No hay mérito en el pecador. No depende del mérito del pecador. El Padre satisface, el juez eterno, satisface su justicia porque hubo alguien que vino y pagó la pena. Esto significa que el pecador no es perdonado solamente porque Dios es misericordioso. No es que Dios de un día para otro cambió su justicia por misericordia. Siempre fue misericordioso y siempre fue justo. En su justicia estábamos condenados, pero vino alguien que satisfizo su justicia, alguien que pagó la pena. Entonces, Dios no pasa por alto los pecados nuestros por su misericordia. Dios pasa por alto o borra nuestros pecados porque nuestros pecados fueron pagados por alguien que nos sustituyó. Alguien pagó la pena. Alguien pagó el precio de la redención. Alguien derramó su sangre, y ese es Cristo. Y la justicia de Yahweh fue plenamente, totalmente satisfecha. Por lo tanto, cada vez que Él nos mira a nosotros, nos ve a través de Cristo, que fue quien pagó la pena. Por lo tanto, fuimos redimidos, fuimos comprados por Él, a Él le pertenecemos. Por eso Romanos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo Jesús. Es muy interesante eso. Jesús pagando la sentencia, pagando el decreto, pagando la pena, y nosotros, por medio de la fe, recibiendo como regalo la justificación. Hay una sola manera de recibir el regalo de la justificación, por la fe. Por la fe recibiendo el regalo de la justificación, por la fe recibiendo el regalo que Dios nos proveyó a través de Cristo que pagó la pena, la fe. Lo único que nosotros merecemos de parte de Dios definitivamente es juicio, es castigo, es sentencia contraria, es decreto de muerte por no haber obedecido sus mandamientos. Pero ahora, por la gracia de Dios, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Efesios lo reitera, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Eso está muy fuerte. Para que fuésemos santos, éramos pecadores, teníamos todo esto y la sentencia, quitó la sentencia, pero ahora tenemos un problema. Ahora tenemos que ser santos. Santos, ahora tenemos que estar ajustados a la instrucción de Dios. Tenemos que estar ajustados a la Torá de Dios. Tenemos que estar ajustados a sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, sus ordenanzas. ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué quitó la sentencia? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Interesante. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Ven la gracia como va apareciendo? El favor no merecido por nosotros. Él lo proveyó unilateralmente y Él decidió hacernos ese favor.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El significado de misericordia muchas veces se confunde con el significado de gracia y muchas veces se usa indistintamente, pero la verdad es que no quieren decir lo mismo. Ambos son atributos de Yahweh, nuestro Dios, pero no significan lo mismo. Sin embargo, ambos tienen relación con el merecimiento. Ambos tienen relación con nuestro merecimiento. A ver, mientras que gracia es que Dios no nos dé, gracia es que Dios nos dé su favor aunque nosotros no lo merezcamos. Sin nuestro merecimiento, Él nos da su favor. El favor no merecido, eso es gracia. Pero misericordia es que Dios no nos dé el castigo que merecemos a causa de nuestros pecados. Gracia es que nos dé, misericordia es que no nos dé. Gracia es que nos dé su favor sin nuestro merecimiento y misericordia es que no nos dé el castigo aunque lo merezcamos. ¿Por qué? Porque Jesús ocupó nuestro lugar y pagó por el castigo. Entonces vemos que la gracia de Dios, ahora sabemos, su favor no merecido, nos da su misericordia. La gracia es lo que nos da su misericordia, es decir, que nos da, no nos da el castigo que merecíamos, sino que nos da la vida que no merecemos. Seguimos en Efesios, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ven? La gracia es lo que libera la misericordia de Dios. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y acá hay una ensalada, porque está hablando que somos salvos por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es por obras, no hay mérito que ustedes puedan hacer, no hay mérito que ustedes hayan hecho para recibir el favor no merecido de Dios, no hay mérito que ustedes hayan hecho para que Dios no los castigue y aplique su misericordia, no dándoles el castigo que merecían. No han hecho nada más que la fe en el Señor Jesucristo, la fe en Él para recibir el don, para recibir el regalo. Sin embargo, mientras que está hablando de gracia, y en el mismo pasaje, en el mismo párrafo, en el mismo contexto inmediato, en el versículo 10, nos está diciendo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es muy interesante ver esto, que nosotros decíamos, acá está la Torá de Dios, está la instrucción de Dios, está la ley de Dios, sus decretos, ordenanzas, estatutos, instrucciones, etc. Y nosotros las quebrantamos, siempre, aunque no estuviera la Torá de Dios, éramos pecadores, quebrantamos la Torá de Dios, las instrucciones de Dios. Solamente que un día Dios en el monte Sinaí dio ese pacto para dejarnos en evidencia y ya no andamos pecando sin saber cuántos pecados habíamos cometido, ni qué tipo de pecados habíamos cometido. Acá quedó establecido. Al confrontarnos con la legislación, se produce la justicia de Dios, el juicio de Dios sobre nuestra vida, y se produce la sentencia judicial, el decreto condenatorio a muerte. Pero vino Jesús, pagó el precio, ocupó nuestro lugar, la sentencia fue quitada, la sentencia fue abolida y quedó pura otra vez la Torá de Dios.
puras las instrucciones de Dios para nuestra vida, para que nuestra vida dé en el blanco. Por lo tanto, la gracia hizo esta operación, la gracia nos salvó, la gracia quitó la pena, pero ahora nos quedamos solitos nuevamente frente a la instrucción de Dios, frente a la ley de Dios, y dice la palabra de Dios que acá ahora sí se nos piden obras. ¿Por qué se nos piden obras? Porque si se nos quitó la pena, ahora somos de Él, somos hechura suya. Nos hizo nacer de nuevo, somos hechura suya, creados, nacimos de nuevo. ¿En qué? En Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia de Dios es tan grande la gracia de Dios. A veces no cuantificamos, no somos capaces de magnificar, de cuantificar cuán grande es la gracia de Dios. Nosotros debemos aprender a vivir en la gracia de Dios. Debemos aprender a vivir en la gracia de Dios, estar firmes. La Biblia nos enseña que debemos estar firmes en la gracia de Dios, porque es tan grande, tan multiforme, tan hermosa la gracia de Dios, que hasta le es extendida a la gente que ni siquiera cree en Él, a los pecadores, a la gente que lo ha rechazado. A eso esa extensión de gracia se llama teológicamente la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Es una medida de la gracia de Dios que es otorgada a toda la humanidad. Por eso hay gente que hace cosas buenas. Eso es producto de la gracia común de Dios extendida a toda la humanidad, independientemente de su condición espiritual ante Él, para que el mundo no sea un caos. Si no hubiera una medida de gracia derramada sobre el mundo realmente sería un caos. Mientras que a sus escogidos nos ha brindado su gracia salvadora. Otro tipo de gracia salvadora, que es aquella por la que Dios nos extiende soberanamente la inmerecida asistencia divina para regenerarnos y santificarnos. ¿Qué quiere decir eso? Regenerarnos, sacar la condena, y santificarnos es alinearnos con su instrucción, alinearnos con su ley, alinearnos con su Torá. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a seguir con una segunda parte con este estudio.